Estamos hablando de unidad a prueba de ofensas. Y hemos venido hablando cómo nuestras vidas deben ser transformadas. Estamos compartiendo acerca de la manera como nosotros reaccionamos ante la ofensa. Hablamos del cerebro reptil, y creo que fue lo que más les quedó de la última conferencia. Y hablé de cómo el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, a nuestras mentes, para que no seamos tan reptiles. Y hablé de las tres cerebros, o tres partes del cerebro reptil, límbico y la corteza cerebral, y cómo Dios diseñó esto para ayudarnos en nuestro desarrollo, pero la parte carnal humana tiene que ver con el cerebro reptil, que es la que maneja esos impulsos y esos instintos, ¿verdad?, de reacción, de lucha, de instinto sexual desordenado. Y estuvimos hablando de muchas cosas acerca de esto. Si usted quiere, puede adquirir la serie completa, pero vamos a mirar ahora cómo nosotros traducimos esto en la ofensa. La ofensa y las ofensas es realmente algo que toca la vida de todo ser humano. Pero en la medida en que aprendemos a manejar la ofensa, nosotros crecemos y maduramos como personas. Tenemos muchas personas que saben Biblia, pero que son en realidad personas muy inmaduras, porque sus emociones no están bajo el control del Espíritu Santo, no están bajo el control de su corteza cerebral, no están bajo el control de principios y valores, sino que están bajo el control de sus instintos más profundos, ¿verdad?, más arcaicos, de luchar, de pelear. Y cuando viene la ofensa, las personas simplemente toman diferentes posiciones y reacciones. Así que vamos a mirar, y quiero llamar este tema, cómo hacer la diferencia en nuestras relaciones. Cómo hacer la diferencia. Porque Dios quiere que hagamos la diferencia en nuestras relaciones con las personas. Tanto en el hogar, como en el trabajo, como en la iglesia. Ustedes saben que iglesia y familia son dos entidades, son dos organismos vivos, paralelos, que se manejan de la misma, con los mismos principios y con la misma forma. Familia e iglesia es lo mismo para Dios en la Biblia. Nosotros hemos divorciado la iglesia de la Biblia. Hemos divorciado la iglesia de la familia. Hemos separado como si fueran dos cosas distintas, pero en realidad se manejan de la misma manera, porque una es la familia biológica y la otra es la familia de la fe. Así que tenemos que aprender a reaccionar ante la ofensa y hacerlo de una manera sabia, a una manera consciente, pero también de una manera llena del Espíritu Santo. Entonces dígale al que está a su lado, somos hermanos, así que vamos a aprender a perdonarnos y ayudarnos. Ve uno personas que no vienen a la iglesia y personas que vienen a la iglesia. Y algunos reaccionan tan positivamente cuando hay una ofensa, y otras personas salen, ¿verdad?, con las uñas afuera, totalmente con los pelos parados. Alguno me dijo, es increíble que en la iglesia la gente pelee. Y yo le dije, no es nada increíble, eso es lo normal. ¿Cómo? La iglesia tiene que ser un lugar santo, un lugar... Todos tenemos que andar con ángeles, sí, ¿verdad? Y tenemos que... Pero no es cierto. No es cierto. La iglesia es el lugar donde nosotros vamos a aprender a caminar en el Espíritu. Por lo tanto, vamos a cometer muchos errores y necesitamos aprender a madurar, a tener sensatez en la manera del manejo de la ofensa, a reaccionar no con nuestro cerebro reptil, sino más bien con la guía del Espíritu Santo. Que Dios nos ponga paz y perdón en el corazón. El libro de Colosenses dice que debemos perdonarnos unos a otros, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Pero para poder perdonar a alguien, yo primero tengo que aprender a manejar la ofensa, porque la ofensa no tiene que ver directamente con el perdón, sino con el manejo. Ahora, ¿qué es lo que hiere? Lo que hiere no es la ofensa, es la manera como reaccionamos a la ofensa. Escuche esto. ¿Qué es lo que hiere a una persona? No es la ofensa en sí, es la forma como está reaccionando ante ella. Y eso va a depender de muchos factores. Si alguien viene y te habla feo, por ejemplo, te habla golpeado. Tengo una señora amiga que le ofende profundamente que la tuteen.
No le pueden hablar, tienen que hablarle de usted, señora, lo que sea. Ella se ofende profundamente porque alguien la tutee. Yo no tengo problema si me tutean o no. Realmente no estoy ofendido por eso, pero para ella es tremendamente ofensivo eso. No sé si se cree más que el resto del mundo o lo que sea, pero ella no puede soportar que alguien le diga, ¿y cómo estás? Reacciona mal, se descompone. ¿Y este quién es que me viene a saludar así? ¿Verdad? Personas se ofenden por cosas como esa. Otros se ofenden por no ser tenidos en cuenta. Otros se ofenden por una palabra. Recuerdo, yo les conté la historia, manejaba una organización muy grande y nos escribieron una carta a unos españoles pidiéndonos ayuda. Y estos españoles tienen un vocabulario y una manera de hablar y de escribir. Y cuando yo recibí la carta, yo salí ofendido con la carta. Y yo decía, ¿esto quién me lo escribió? Lo pusieron en unos términos y utilizaban unas palabras que uno dice, ¿y esto es por carta? ¿Cómo será verbalmente? Y yo estaba ofendido. Era su trasfondo cultural. Para ellos la carta no tenía nada, realmente era la manera como ellos hablaban, cómo se expresaban, y cuando yo le mostré en esa época a mi suegro la carta, él soltó la risa y dijo, no te preocupes, antes está decente. Y yo le dije, ¿decente? Y yo, sí, estos tipos hablan terrible, se refieren y te tratan de una manera que tú dices, ¿qué les hice? Es su forma. Y en ese lugar donde ellos estaban, en una ciudad en España, hablaban de esa forma. Entonces, hay maneras de ofenderse y siempre la ofensa va a depender de la forma como yo reacciono ante la ofensa, no de la ofensa en sí. Es la reacción la que me hiere. Y tenga eso en cuenta. Dígale al que está a su lado, mira cómo reaccionas. Ahora, mientras más reactivo sea, más ofendido puedo estar. Vamos a mirar 4 formas de reacción ante la ofensa. Porque si queremos hacer la diferencia en nuestros hogares como hijos de Dios, queremos hacer la diferencia en la iglesia, queremos hacer la diferencia en el trabajo, tenemos que aprender a manejarlo. Y quiero hablar de 4 maneras erradas y obviamente 4 maneras correctas de reaccionar ante una ofensa. Usted se va a dar cuenta que la mayoría de personas, cuando están en el proceso de la ofensa, toman una de estas 4 posiciones. Y yo las bauticé un poquito técnico, el bautismo, como puse la forma de reaccionar, pero usted me las va a captar a medida que las voy mencionando. En primer lugar, lo llamo el modelo reactivo-activo. Cuando usted es ofendido, usted reacciona, y voy a hablar de reactividad. Expliqué reactividad en la segunda conferencia, así que vea el video, por favor, para que entienda lo que es reactividad y proactividad. Pero reactividad tiene que ver con una reacción no pensada, no dirigida y no controlada emocionalmente. Es una reacción instintiva del cerebro reptil que simplemente si me tocan, yo golpeo igual, si me hablan duro, yo también hablo duro, si me hacen el feo, yo también les hago el feo. Y eso es pura reacción reptil. Entonces, dígale que está a su lado, no sea hasta el reptil, empieza a manejar tu reacción. Y el modelo reactivo-activo es cuando la persona reacciona contra el ofensor con ira, enojo, violencia verbal o física, crítica, ataca al otro. Pues usted conoce este tipo de reptiles, que si usted por alguna razón llega a decirles algo que les incomoda o hacer algo que incomoda, inmediatamente esa persona va reaccionando, ¿verdad? A veces cambian de colores, los ojos se ponen saltones y empieza a reaccionar, y este es lo que yo llamo el modelo reactivo-activo. Es una persona que simplemente va reaccionando, pero su reacción es violenta. Es una reacción entre la lucha, ¿verdad? Va a ofender con palabras, va a ofender en la misma manera o peor, ¿verdad? A la persona. Yo tengo un hombre que contratamos que es un reptil de este tipo, activo. Y él a cualquier ofensa va enojándose, levantando el tono de la voz, se va poniendo de otro color, va poniendo una postura de gallo de pelea. Entonces, hay personas que van por la vida haciendo esto. Esta es una manera errática de reacción. La motivación básica de estas personas, que los mueve a reaccionar así, básicamente es la autopreservación. Ellos se sienten amenazados.
Yo sé que aquí no hay ni uno. Pero se sienten amenazados y cuando están amenazados atacan. Piénselo, otra vez volvamos a nuestra lección del cerebro reptil. Usted ve un lagarto que se siente amenazado. ¿Qué hace el lagarto? Generalmente toma una de dos. O ataca o huye. Ya vamos a hablar de eso. Ese es el reactivo evasivo. Ese modelo también es interesante, pero vamos a ver solamente el activo. La motivación básica es autopreservación, defensa. Porque siente que sus límites, por ejemplo, si le tomas algo a una persona que es activa en sus reacciones y tomas algo y no le pediste permiso. O sea, ¿cómo reacciona la persona? Cuando es activa. Es cual león, el rugido, ¿verdad? ¿Qué hago yo esto? Y siempre está determinando un límite. Porque hay cosas que son mías y nadie las puede tocar. ¿Y es ahí? Entonces, usted obviamente si comete el error y mete la mano por donde no debe o toma algo que no debe, usted ya queda curado con la primera porque la reacción es instantánea, instintiva. Entonces las personas reaccionan de esa forma. Entonces ellos quieren autopreservarse, de alguna manera sienten que están perdiendo territorio o están perdiendo respeto o algo, inmediatamente la contrarreacción siempre va a ser hostil. Va a haber una confrontación hostil, fuerte, de ira, de enojo, de violencia. Ahora, las consecuencias de moverse en este modelo, básicamente es que este modelo crea deudas de rencor. Deudas de rencor. Escuche bien esto. Cuando una persona tiende a hacer este tipo de reacciones, la persona crea en los que están a su alrededor deudas de rencor. Las personas quedan heridas, quedan molestas, ¿verdad? Yo he visto esto con padres, mamás que son muy territoriales, cosas. Entonces la reacción es tan áspera, autoritaria, tan brutal. El niño o la otra persona, el cónyuge, queda tan golpeado por esta reacción que inmediatamente empieza a guardar un resentimiento y un rencor en el corazón. Finalmente, todo este tipo de cosas va a terminar en un distanciamiento de la relación o en la pérdida de la relación. Ahora, ¿qué dice el Señor en esta manera? Mateo 5, 44 al 45. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean hijos maduros de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y en Efesios 4, 26 al 27, lo voy a leer en la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice: además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que termine el día sin resolver su enojo, porque el enojo da lugar al diablo. Estas personas están haciendo varias cosas. Jesús dijo que la manera proactiva de reaccionar ante este tipo de eventos no era la ira, más bien Proverbios dice, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, ¿cómo manejas un reptil de estos? Bueno, no te le puedes enfrentar. Si tú estás enfrentando a una persona de estas, puedes ganarte hasta un golpe. Entonces, lo más prudente para manejar este tipo de personas y sus reacciones instintivas es simplemente no reaccionar en el mismo nivel de ellos. No te vayas al nivel de la fuerza, del grito. No le subas el volumen a tu voz. Antes, bájale el volumen. No entres en el juego de que me atacaste criticándome mi aspecto, y entonces yo te ataco criticándote, que eso es una pelea fácil, ¿verdad?, entre los cónyuges. Cuando los dos son reptiles es complicado, porque ese par de cetáceos, no, ese par de dinosaurios están peleando y entonces es que tú me hiciste eso, pero tú también me hiciste lo otro, y es que tu mamá, y es que no sé qué, y empieza a subir el nivel de la contienda. ¿Qué dice el Señor? Detén la contienda. No reacciones al mismo nivel, antes dale una palabra blanda. Hay momentos en los cuales es mejor callar. Ahora, no te estoy diciendo que calles toda la vida, porque este tipo de personajes tienden a través de gritos, de palabras vulgares, de cosas fuertes, tienden a aplastar a la persona y a tenerla callada. Entonces, y eso es lo que yo llamo la paz de un campo de concentración. Algunas familias viven en la paz de un campo de concentración. Hay un dictador, ¿verdad?
que es el que dicta todas las normas y el que impone la ley, y entonces tiene al resto calmado y callado. Entonces, no, mi casa, estamos unidos. En mi casa nadie disiente, porque hay una corte marcial donde llega a disentir. Hay un pelotón de fusilamiento, listo para enjuiciar al que llegue a decir no a lo que el otro está diciendo sí. Entonces, el manejo de esto. Ahora el Señor dijo, no pequen al dejar que su enojo los controle. Debemos pedir al Espíritu de Dios, cuando estamos en esos momentos, en esas fases de ira, en esa reacción activa, ¿verdad?, violenta, pedir al Espíritu Santo que controle nuestras reacciones y sentimientos. Estas personas hacen muy bien si pueden detectar su ira y en lugar de enfrascarse en una pelea, simplemente retraerse, respirar profundo, tal vez darse una ducha con agua fría o tomar un vaso con agua fría, dejar que la cabeza, ¿verdad?, se oxigene. Estas personas sobre todo tienden a reaccionar muy fuerte cuando tienen hambre. Mientras más, recuerde que un animal con hambre es peligroso. Cuando tienen hambre, los que tienen este estilo de reacción activa son supremamente iracundos. Por eso es bueno hablar las cosas después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, pero nunca con el estómago vacío. Dele comida al tigre que tiene ahí. ¿Eso qué hace? La reacción es sensata, ¿verdad? Si usted le da comida, ¿a dónde va la sangre? Al estómago. Entonces la sangre baja su nivel y ya la persona no se congestiona, porque eso de que se subió la sangre a la cabeza es un dicho, es real. Eso es real. La persona sube en su nivel, el ritmo cardíaco se acelera, la sangre se concentra en la cabeza, la persona no piensa bien. Empieza a reaccionar. Ahora, la segunda cosa es que cuando hable con un reptil de este tipo, de esta especie, usted no debe hacerlo después de las 8 de la noche. No pelee en la noche. ¿Por qué? Porque está cansado. Y mientras más cansancio físico tenga una persona, más tendencia a pelear. Hay algunas personas que dicen, ya no nos acostamos hasta que no resolvamos este problema. Escúcheme, haga un time out, pida tiempo en el partido, digo en la pelea de boxeo que tiene, deténgalo, mañana seguimos, nos vemos a las 9 aquí, por la mañana o a las 4 de la mañana ya hemos dormido. Siempre los mejores tiempos para resolver la ofensa serán cuando usted está descansado. Porque el cansancio físico hace que las personas tiendan a reaccionar peor y se vuelven más reactivas, más activas en los ataques. Entonces nunca resuelva un problema después de las 8 de la noche cuando está cansado. Si son cosas importantes, más bien déjelo para el fin de semana. Yo en mis tiempos de reptil con mi esposa hacíamos un acuerdo. Y hoy no vamos a resolver esto, vamos a dejarlo para el fin de semana. El sábado a las 9 de la mañana tenemos casada la pelea a tal hora en tal lugar. Y lo hablábamos a esa hora y resolvíamos más fácil. Cuando nos enfrascábamos en la lucha de poder o en la lucha de quién tiene la razón, lo que sea, empezábamos a atacarnos mutuamente y generalmente uno sale más herido de esas discusiones. ¿Me está comprendiendo? Número uno, el enojo. La ira no puede permanecer y debes tomar control sobre esto, deteniendo la pelea. Si tú eres el ofendido, si tú eres la persona que está recibiendo, ¿verdad?, el rugido del león, entonces no rujas con la misma intensidad, detente. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Entonces reacciónale, no con otro ataque, sino diciéndole, mira mi amor, si es que es tu amor. Ahorita estamos alterados, si quieres esperemos 5 minutos, pensemos, no nos enfrasquemos en esto. Pero lo que hacemos generalmente es enredarnos más y más y más y empezamos a tirar más cosas. Pero este tiempo fuera a mí me ha servido mucho en las peleas. Cuando no estamos llegando a un punto de acuerdo, lo mejor que uno puede hacer es detenerse. Y el Señor dice, no busques, ¿verdad?, que no dejes que el enojo te controle, deténlo y no permitas, ¿verdad?, que pase el día sin resolver el enojo, sin pedir perdón.
porque el enojo da lugar al diablo. Satanás toma un lugar poderoso cuando las personas están en este grado de contienda. Y pone más pensamientos, pone más actitudes hostiles. Entonces detenga que el enemigo no se meta en la pelea. Ahora, yo lo he ensayado de muchas formas. Tuve una secretaria que era bastante reptiliana y reaccionaba a todo. Y recuerdo que una mañana yo llegué a la oficina, estaba allá y ya había llegado, y yo me senté a trabajar o algo, y la señora estaba realmente congestionada, algún problema tenía, lo que sea. Y estaba, buenos días, y eso que usted siente, ¿verdad? Que pasa un camión por el lado suyo y uno siente el peso. Entonces yo le dije 2, 3 cosas. ¡Ay, Dios mío! Yo ya estaba diciendo, ¿qué pasó? Y de tan temprano, eran como las 8 de la mañana. Y entonces pasó un rato y yo estaba haciendo unos trabajos y la llamé porque necesitaba entregarle unas tareas. Y se sentó pues con su... ¿verdad? No, de esos que no se sientan, sino que se tiran en el asiento, ¿verdad? ¡Pum! Y cayó. Y ahora sí como que, dígame qué quiere. Y a mí en esa actitud yo no me aguanto a nadie, entonces yo le dije, ¿qué tienes? Y eso se pegó una regada terrible. Y yo la escuché como por unos 5 o 10 minutos, y hablaba y decía y sacaba una cosa, y cuando estaba en medio del problema, y esta persona hablando, y yo le preguntaba, trataba de bajar el calor, ¿verdad?, que tenía en la cabeza, yo le dije, espérate un momento. Y la persona bajó el tono de su voz, y dije esto, y no le recomiendo que haga esto con su esposa ni con su esposo. Yo lo hice porque Dios me guió. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, fuera de su vida. La persona hizo y se desvaneció. Cayó en el asiento, se escurrió y cayó al piso. ¿Qué era lo que estaba pasando en su vida? Había un espíritu inmundo, y esto es real, que había tomado un control muy fuerte sobre sus pensamientos. Y literalmente la persona estaba en una actitud de contienda, tenía un espíritu de contienda. Y cuando tomé autoridad en el nombre del Señor, la persona fue liberada instantáneamente y obviamente experimentó la presencia del Señor. Y cuando se levantó, yo di la vuelta al escritorio, la sentamos ahí, vinieron otras personas, oramos por ella y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo dije, una de dos, o se está haciendo la boba porque está avergonzada de la actitud, o de verdad tenía una cosa que bloquea sus pensamientos, y yo lo he visto en muchas oportunidades y en liberaciones, que bloqueó sus pensamientos y no tenía control sobre lo que estaba pensando en ese momento. Y en ese momento esa persona fue libre. Ahora, lo he intentado con mi esposa, pero generalmente me he ganado un puñetazo en algún lado. A mí no me venga a decir diablo, yo no soy ningún diablo. Y la pelea es peor, por eso les digo, no lo hagan. Eso funciona solo si Dios lo dirige. Ni se le ocurre decirle, fuera diablo, porque a la suegra tal vez, de pronto. Pero el Señor quiere paz y tenemos que controlar esas reacciones. Ahora, dice, no le des lugar al diablo. Y el diablo es real, se mete en contiendas, las personas, en sus familias. A veces usted se da cuenta que está peleando y usted ni sabe por qué. Nos ha pasado en casa cuando tenemos personas que vamos a ministrar, y a veces lo hacemos en nuestra casa, y luego que pasa el proceso, el problema y todo, tomamos autoridad y en el nombre del Señor, pero esas cosas, algunos lo llaman energías, pero la Biblia los llama espíritus malignos, quedan ahí, y notamos que empezamos a pelear con nuestros hijos, empiezan la pelea. Hay una pelea normal, ¿cierto?, entre hermanos, esa no es, pero hay otra pelea que es, uno sabe que no es de su carne, no es solamente, ¿verdad?, porque la persona está enojada o molesta, sino que es como un espíritu de contienda. Y vale la pena que usted tome autoridad en el nombre de Jesús, rompa eso, lo eche fuera, y cuando lo hacemos, generalmente vuelve la paz. Y nuestro hogar pues tiene una relativa paz, bastante estable, ¿verdad? No mantenemos en contienda ni nada, aunque tiene sus momentos, como todo hogar, pero digamos que hay paz. Y uno sabe que está la cosa fuera de nivel. Entonces, cuando usted mire que el nivel está más alto, tome autoridad en el nombre del Señor. Hágalo, y es importante hacerlo, porque a veces no estamos luchando solamente con tendencias carnales de la naturaleza humana, comportamientos, estamos luchando con cosas espirituales.
Y cuando yo tomo autoridad, viene una tremenda paz de Dios que se establece sobre el hogar o sobre su relación. Lo mismo cuando usted vaya a hablar y a resolver un problema, ore antes. Pídale al Señor, Señor, ven sobre esta reunión que yo tengo con esta persona, así sea su esposo, su hijo, Señor, ven, y va a notar la diferencia, como Dios hace su presencia, trae su presencia y usted puede solucionar esto. ¿Claro este punto? Entonces, cuando hay personas reactivas, este es el manejo. Ahora, hay una segunda cosa que es importante, hay un segundo modelo. Quiero hablar de este ahora, y es el modelo reactivo evasivo. Las personas que evaden, recuerden que la tendencia reptil siempre es o luchar o evadir. ¿No se han encontrado con estas personas? Usted quiere hablar del problema y la persona que quiere. No, yo dejé así. ¿Sí? Es la típica evasión. Son escurridizos. Nadie puede tener una buena pelea con ellos porque no resuelven, pero sí evaden. Ni siquiera te dan la cara a veces. Este tipo de reptiles evaden siempre. Este tipo de personajes siempre están saliéndose, ¿verdad? Porque no quieren confrontar. Muchos, simple conveniencia. Cuando yo tengo que hablar con la otra persona y resolver, muchas personas no quieren cambiar. Entonces, ¿qué es la mejor manera para no cambiar? No hablemos del asunto. Aquí no ha pasado nada. Algunos son más diplomáticos. Algunos, en lugar de resolver, simplemente mandan un regalo. Llevan serenata. Invitan a comer. Y tratan a través de esto de evadir la solución. Un ejemplo en la Biblia de esto es Jacob. Jacob era un hombre engañador, era tramposín. Y él engañó a su hermano, Esaú. Le robó la primogenitura, le quitó el derecho, bueno, hizo tantas cosas, salió huyendo, la pelea quedó casada entre hermanos. Y ellos dos, en ese engaño y en toda esa cosa, Esaú quedó con una tremenda ira y resentimiento. Ahora, ¿cuál era el modelo de solución de conflicto de Esaú? ¿Cuál era? Reactivo-activo. Él era un hombre de lanza en mano, de arco y flecha, de machete. El tipo no se iba con problemas, él no se ponía a dialogar. Él era un guerrero. Ese era. Pero Jacob era el típico evasivo. Él no confrontaba directamente. Él nunca hacía las cosas de frente, siempre las hacía de lado. Siempre buscaba un atajo. Entonces, cuando finalmente se devuelve Jacob y tiene que encontrarse con Esaú, 10 años después, han pasado 10 años. ¿Cuántos saben que el tiempo no resuelve las ofensas? Dígale que está a su lado, el tiempo no resuelve nada. La gente piensa y dice, ay, ya se le va a pasar. ¿Se le va a pasar? Al revés, el tiempo cuando no resuelves hace que la ofensa sea más grande. La persona guarda un profundo resentimiento en su corazón. Y mientras más tiempo pasa en la resolución, peor es el dolor, peor puede ser el resentimiento en la vida de la persona. Entonces él esperó 10 años porque salió huyendo porque lo había engañado. Así que cuando está regresando, está asustado diciendo, me voy a encontrar con mi hermano. Y preciso, el hermano le manda emisarios y el hermano viene con 400 hombres armados. Y Jacob viene con un montón de niños, niñas, esclavos y chivos y ovejas que tenía, porque él no era un guerrero, él era un hombre de hacienda, él tenía sus cosas. El tipo estaba aterrorizado, no sabía qué hacer. ¿Cuál fue la solución de Jacob? Entonces él primero empezó a mandar regalos. Es el típico reactivo evasivo. Dijo, ahora ¿cómo me embolsillo a mi hermano? Algo tengo que hacer. Él no confió en Dios para que Dios lo protegiera, pero confió en sus mañas. Las artimañas son muy fáciles. Y él empezó a mandar emisarios. Le mandó primero un grupo de chivos, le mandó otras cosas de regalo. Cuando finalmente se encuentra con Jacob, ya Esaú estaba ablandado. Porque recuerde, los reptiles piensan con, los reactivos piensan con el estómago, con la billetera. Cuando les dan plata, les dan comida, los tienes contentos. Así que le funcionó el truco. Le mandó dinero, le mandó regalos y lo ablandó. Cuando finalmente se encontraron los dos, pues ya estaba más tranquilito el tipo y le dijo, ¿por qué me has mandado todas estas cosas? ¿Qué es eso? Y dice que finalmente se perdonaron, se abrazaron y ahí terminó el problema.
Este modelo de evadir es muy común en las vidas de las personas. Ahora, la motivación básica del que evade es el temor. Está gobernado por el temor, esa es su motivación más básica, tiene miedo. Tiene miedo de enfrentar tal vez sus propias acciones, tiene miedo de enfrentar, ¿verdad? O alguien de pronto que es iracundo, tiene temor al hombre, temor a la confrontación, temor a las personas. ¿Qué ocurre con este tipo de modelos evasivos? La consecuencia son relaciones rotas e inestabilidad relacional. Son personas que están rompiendo relaciones aquí, rompiendo relaciones allá, porque cada vez que tienen un conflicto no lo resuelven, sino que lo evaden. Entonces saltan de una relación a otra y van acumulando una historial de relaciones rotas. Cuando nosotros estamos en la iglesia, en nuestra familia, la idea es que tengamos relaciones que permanecen. ¿Se acuerdan de la definición de madurez? Madurez, en parte, es la capacidad de elegir mi reacción, madurez espiritual. Yo elijo la manera de reaccionar, ser proactivo, pero también tiene que ver con la capacidad de sostener relaciones a largo plazo. Cuando yo no tengo la capacidad de sostener relaciones a largo plazo, estoy cambiando. Cambio de iglesia, cambio de amigos. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una confrontación de algo, hay un problema, lo que hago es evadir. Salgo. Ahora, esto va a destruir la vida de las personas. No estoy diciendo que usted se aguante, por ejemplo, en una empresa, a un jefe que es tirano, que es abusivo, acosador, lo que sea, y que usted tenga que estar ahí, ¿verdad?, en el nombre de mantener la relación. No. Usted tiene que salir de esos sistemas de abuso. Lo mismo en la iglesia. Si hay un sistema de abuso, pastores, líderes, hay gente abusadora que está dentro de las iglesias, que está haciendo daño a las personas, no edificándolas en el reino, sino enseñoreándose de ellas. Entonces yo no estoy diciendo permanezca en esos sistemas, pero la más de las veces no son ese tipo de extremos. La más de las veces son simples problemas. Tenemos problemas de comunicación, a veces de forma de hacer las cosas. Entonces lo que hacemos es evadir la relación y simplemente nunca resolvemos, nunca hablamos con la persona. No le decimos, ¿sabes que lo que dijiste me ofendió? Y yo puedo decir eso con todo respeto a una persona en autoridad o a una persona que es igual a mí. Yo puedo ir con él y decirle, mira, lo que estás haciendo, la forma como me estás tratando, como me estás hablando, realmente me ofende, me duele. No me estás tratando con respeto. ¿Se vale hacer eso? Claro que sí. Y de hecho es la forma correcta de hacerlo. Si la persona sigue abusando, lo que sea, yo tengo que poner un límite. A veces es un límite legal. Puedo poner una demanda. Otras veces me tocará simplemente salir de ahí y renunciar. Pero el primer paso no es evadir. Tampoco es agresión, como en el primer modelo. La resolución es la meta de nuestra vida. Porque el Señor Jesús ama las relaciones eternas. La relación con Dios es una relación eterna. Ahora, lo que yo me encuentro es esto, que las personas que tienen esta manera de reaccionar como su modelo de reacción, les cuesta mucho trabajo una relación con Dios. Porque evaden a Dios también. Yo tenía uno de estos y era terrible porque él realmente cada vez que hacía algo malo, que cometía un pecado, lo que sea, lo que hacía era no volver a la iglesia o no volver a orar. Y yo le preguntaba, ¿por qué no buscas a Dios cuando tienes una debilidad? Y yo, porque tengo una vergüenza con el Señor. Y le dije, bueno, Dios ya sabe el problema que tú tuviste. Ya sabe la dificultad, el pecado, lo que sea. Y Él no te está juzgando, Él lo que quiere es que vayas y estés a cuentas con Él, porque Él dice, vengan a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren, dice, como la grana, serán emblanquecidos. A Dios nunca está diciendo, ¿sabes qué? ¿Me ofendiste? Ahora sí. Dios no está haciendo eso. Tampoco Dios es un Dios que evade. Él viene a nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor? Los buscó. Escuche, el modelo de relación de Dios es ¿qué? Buscar al ofensor. Ese es el modelo relacional del Señor. ¿Nosotros qué hacemos? Como Adán y Eva, nos escondemos.
Pero el Señor está buscándonos, pero no nos está buscando para dañarnos, está buscando para sanarnos. Por lo tanto, la relación con las otras personas en casa no puede ser evasiva. Guardar silencio sobre un problema no va a resolver el problema. No lo va a resolver. A veces la gente se queda callada. Ya vamos a hablar de ese modelo. No, ya no, en la próxima. Pero es importante que de la misma manera como el Señor realmente se relaciona, nosotros aprendamos a relacionarnos. 2 modelos vimos hoy. El primer modelo es reactivo. Es un modelo de agresión basado en la autopreservación, de protección de algo. El segundo es evasivo, que es no confrontar. Y las personas juran que al no confrontar están guardando la paz. Pero muchas veces nosotros no debemos ni siquiera guardar la paz. Tenemos que confrontar las cosas. Tenemos que hablar las cosas. Porque si no las hablamos nunca se van a resolver. Guardando silencio nunca vas a tener justicia. El silencio no te va a resolver el problema relacional. Pero si puedes hablar con la persona, y a veces tendrás que usar hasta medios legales para hacerlo, pero tratas y buscas, Dios puede intervenir en esto. Dice el Señor en Mateo 5, 23 al 24, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué es? Yo estoy aquí adorando al Señor, y de pronto recuerdo que allá, Él, hace rato que no me saluda, de hecho me mira raro, y yo estoy viendo, ¿qué tiene Él? ¿Qué debo hacer? Buscar, dice a la persona, deja la ofrenda en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque yo no puedo celebrar al Señor cuando tengo una deuda, y tal vez la deuda no es mía, es del otro contra mí, y yo no tengo nada contra él, tal vez ni me di cuenta, pero si me llego a dar cuenta, debo ir y decirle, bueno, he notado que estás un poco distante, y quisiera saber qué he hecho, o si hay algo que tal vez te ofendí, y dar la opción de que la persona diga. Ahora, yo he hecho esto algunas veces. Las personas evasivas generalmente dicen, no tengo nada contra ti. La gente hace eso. Y yo les vuelvo y les pregunto, ¿de verdad no, nada, todo bien? Nada. Bueno, yo le creo. Yo no estoy llamado a juzgar ni a investigar, yo le creo. Pero ojo, porque muchas veces las personas tienen cosas en su corazón y no las reconocen, porque son demasiado evasivas. Y yo les digo que cuando alguien se te acerque y te diga, oye, noto esto, seas honesto, y ya que te dieron esa oportunidad tan bonita de reconciliar, de hablar, digas las cosas. Porque si tú dices, aquí no pasó nada, yo estoy muy bien, y sigues en tu corazón, ya el problema es tuyo. El dolor, el daño es para ti, pero el problema emocional es tuyo. Y necesitas tomar la madurez para ahora ir y decir, oiga, yo de verdad sí tengo algo contra ti. Hay que ser honesto en nuestras relaciones. Entonces, personas que tienen un desarrollo espiritual, madurez espiritual, y ven a otra persona que están como molestas, ¿verdad? Vayan a ellos y pregúntenles. Si ya ellos no dicen nada, pues ni modo, pero si te dicen algo, resuelve. Personas que tienen este modelo evasivo, lo único que hacen es cuando se ofenden, siempre quieren largarse para otro lado, siempre quieren salir, se van. Entonces viven rompiendo relaciones. Y el Señor dice ahí, sí, alguien tiene algo contra ti y resuelve. Y nos dice a los que estamos ofendidos, si tienes algo, perdona. Y si la otra persona vino en humildad a decirte, oye, tengo este problema, ¿por qué no resolver? En vez de cambiar de relación, en vez de romper la relación. Porque la madurez verdadera viene en la prolongación, en mantener relaciones a largo plazo. Debemos hablar. A veces ni siquiera son ofensas, son cuestiones de manejo. Pero nosotros nos enredamos en eso, nos callamos y nos vamos envenenando. Y el diablo toma un lugar en nuestras vidas. Que ninguna relación de las que tenemos aquí como iglesia, como familia del Rey, se vea rota por esto. Porque Dios quiere que seamos maduros.
¿Cuántos van a salir de su fase reptil a entrar a su fase espiritual en el Señor? Todo lo tenemos. Yo no estoy hablando de esto porque a mí no me pase. En estos días yo andaba bastante reptil, les confieso. Y hay una persona que nos ha hecho bastante daño por ya bastante tiempo y tiene la desfachatez de decir: ustedes son los causantes del problema. Y yo estaba con unas ganas de acariciar su cuello. Tenía un enorme deseo y ya estaba a punto. Decía: Señor, ahora sé por qué algunos pastores maldicen a estas personas. Pero el Señor dijo: no maldigas, bendice, no maldigas, bendice. Jamás maldigas a nadie, porque la maldición no es, y jamás pongas una maldición menos sobre un hijo de Dios. Nunca maldigas. Aun cuando te hagan el daño, la palabra dice: sufre el daño, pero no maldigas, bendícelos, ¿verdad? Ese es el corazón del Señor Jesús, del corazón del Señor. ¿Cuántos no le hicieron daño a Él y nunca salió una palabra de maldición sobre ellos? Ese es el corazón de nuestro Padre, ese es el corazón de Jesús. Y eso cuesta. Y yo estaba con la lengua haciéndole un nudo: Dios mío, no le voy a decir nada. Respirando profundo. Hoy a las 4 de la mañana: Señor, voy a enseñar de esto, tú sabes. Tengo que tener mi corazón limpio, porque si no, mis hermanos no van a recibir esta palabra como deben recibirla en sus corazones. Y resolví, me costó 2 horas, de 4 a 6 de la mañana, pero lo resolví en el Señor. Y sané mi corazón. Así que sana tu corazón en Dios, cuéntale a Dios y Él va a venir para poner paz. No evadas, no batalles, no luches, no seas reptil. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Quiero que adoremos al Señor un minuto. Cuando tú adoras, y te voy a decir algo que es una anticipación de la próxima conferencia, pero la adoración, los cánticos, el estar en quietud ante Dios, es lo que crea la proactividad en el espíritu del hombre. La adoración es tan importante. Tiene tantos efectos a nivel del alma, del cuerpo y del espíritu. Algunas personas no entienden la adoración, la lectura de la palabra en su tiempo a diario con Dios. Esto es realmente poderoso en nuestras vidas espirituales. Así que sé que tú has identificado, hemos dado solo 2 modelos, pero ahí empieza a orar al Señor y decirle: Señor, tal vez no me muevo en un solo modelo, algunos tenemos un poquito de todos los modelos. Voy a hablar de 4 modelos. Pero dile: Señor, yo renuncio a luchar, a ser reactivo, agresivo. En el nombre de Jesús empieza a orar. Dígale: Señor, ayúdame. Sé que cuando tocan áreas de mi vida reacciono con ira, con enojo. Y necesito tu gracia, Señor. Espíritu Santo, ven a mi mente, toma mi cerebro. Y quiero, Señor, pedirte que me des dominio propio por tu Espíritu para controlar estas reacciones. Y si tú estás más ubicado en el otro lugar y más bien tiendes a evadir, a no solucionar, dile: Señor, necesito tu fuerza. Renuncio al temor. Renuncio al temor a ser dejado. Algunas personas no confrontan situaciones porque tienen temor a ser abandonados. Escúchame, la relación que va a permanecer por la eternidad es tu relación con Dios. No tengas temor. Si el hombre te abandona, pon tu corazón en Dios. Porque el hombre, es inestable. Tiene todas estas fases que estamos viendo de reacción. Pero el Espíritu de Dios nos comunica el amor de Jesús. Dile: Señor, lléname de tu amor y de la seguridad que viene de estar en tu presencia. Porque solo saber que tu Padre es Dios, que nunca te dejará, nunca te abandonará, que jamás habrá fluctuación en su amor y aceptación por ti. Esa sola revelación en tu espíritu hace la diferencia para que no evadas, para que no luches, más bien para que ores, para que confrontes sanamente. No una confrontación de guerra, una resolución del conflicto.
Y mira en tu corazón y dile: Señor, sáname. Muchas de estas reacciones son heredadas. Las aprendimos conductualmente de nuestros padres, que eran también reactivos, personas que eran violentas, agresivas, y tú aprendiste a moverte de esta forma. Pero Jesús vino a liberarnos, a romper esa carga, ese yugo de reacción de nuestras vidas. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que yo fui comprado por sangre y liberado de la vana herencia que recibí de la forma de vivir de mis padres. Así que dile: en el nombre de Jesús, hoy renuncio, Señor, a evadir y a ser agresivo. Y yo te pido que formes en mí el corazón de Jesús. Un modelo que resuelve, un modelo que confronta con amor. En el nombre de Jesús, lléname del Espíritu Santo. Señor, cambia en mí estas reacciones instintivas de autoprotección, de autopreservación. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú estás conmigo y estarás para siempre. Tu amor no está en juego. Aun cuando tenga estas debilidades, tu amor está por mí y me ayudarás a crecer y a madurar. Díselo con todo el corazón: Señor, gracias. Gracias por ser mi Padre y gracias porque el modelo que tengo es de Padre. Yo soy tu hijo, Señor, y te entrego mi vida. Enséñame a sostener relaciones maduras, a elegir mis reacciones. Enséñame, Señor. Dame dominio propio por el Espíritu Santo. Dame, Señor, un corazón nuevo. Un corazón, Señor, que pueda enfrentar y solucionar en el amor de Dios. Ven, Señor, y recuerda siempre, cuando estés en medio de un conflicto, busca la dirección del Espíritu Santo. Pide la asistencia del Espíritu. Él estará contigo todos los días de tu vida. Él vino para ser tu guía, tu consolador, tu ayudador. El Espíritu Santo es la persona que está contigo y no te dejará a merced de tus propias reacciones. Solo basta que lo invoques, que pidas su presencia, su sabiduría, su asistencia. Él vendrá a ti, estará contigo y Él tomará lugar en medio de cualquier conflicto. Gracias, Señor. Empiece a agradecer. Ahora dígale al Señor: yo quiero, Señor, ser un adorador. Tal vez tú no eres un adorador. La música dice: eso no fue para mí creado. Quiero decirte algo. La adoración penetra tan profundo en nuestra alma que trae sanidad. Cuando yo derramo mi corazón en adoración, esta mañana, como les dije, derramé mi corazón en adoración y vino la presencia de Él y sanó mi corazón ante unas circunstancias que me han tenido cargado por una persona en particular. Y vino la gracia del Señor, vino el perdón, su amor, quitó de mi corazón el resentimiento, la ofensa, y pude desatar el perdón, la bendición, como el Señor lo dice. Pero no fue algo que nació de mí, vino en la adoración. Fue un tiempo hermoso de adoración, de lágrimas. Pero el Espíritu Santo desciende y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, lo que había en mi corazón se lo llevó. Así vendrá sobre ti. Cuando tú adoras aquí, cuando adoras en tu casa, lleva la carga al Señor. Sea honesto con Dios. Dile: Señor, realmente lo odio. Me cae mal, me ha herido, me ha ofendido. Tal vez le tengo miedo. Díselo y permite que el Señor venga y se lleve en la adoración la carga que tienes en tu corazón. Por eso es tan importante cuando tú te congregas, cuando tú tienes tu tiempo a diario con Dios, incluye un tiempo de adoración. Lee la Biblia, ora con ella, adora con ella, cántale al Señor, porque esos tiempos son invaluables en la presencia de Dios. El Espíritu Santo se mueve sobrenaturalmente. Busca a tu Padre allí en secreto y Él vendrá y sanará tu corazón. Te adoramos, Señor.
Gracias, Padre.